noches, queridos hermanos, les saludamos en el nombre de Jesús. Un día más aquí para poder transmitir. Y hoy vamos a transmitir de Génesis 41 y 42. Vamos a comenzar con una oración. Gracias, maravilloso Dios, te damos en este día por permitirnos estar en tu presencia, Señor. Tú seas el que nos da el conocimiento, la sabiduría, Señor, para poder entender tu palabra y para poder, Señor, también transmitir a tus hijos que van a ver, Señor. Tú seas, Señor, llenándonos de conocimiento, Señor, hablando mediante nuestros labios, hablándonos, Señor, usando mi boca, Señor, para poder transmitir el mensaje de la salvación, bendito Dios, y que tú mismo seas, Señor, glorificándote, maravilloso Dios. Te damos las gracias, a ti sea, por la vida, por los alimentos, por la vestimenta, y porque, Señor, sigo de pie, creyendo, Señor, que tú harás tu obra perfecta en cada uno de mis hermanos que van a ver esta transmisión y de los que están en este mundo, Señor. Sabemos que estamos con un propósito en este lugar, no las aflicciones, las tribulaciones, Señor, es como un propósito, así como vamos a dar a conocer, Señor, en este mensaje que es en Génesis 41 y 42, maravilloso Dios, y la gloria y la honra sea para ti. Amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a comenzar con Génesis. Con Génesis 41. Les invito a que puedan abrir su Biblia, Génesis capítulo 41 y 42. Vamos a dar a conocer. Vamos a buscar en la Biblia Génesis 41 y 42. Génesis 41 y 42. Génesis 41 y 42. Buscamos en la Biblia y vamos a dar a conocer. Ya. Bueno, vamos a comenzar con vamos a dar a conocer Génesis 41. Vamos a lecturar la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: José interpreta el sueño de Faraón. Este capítulo es muy hermoso porque aquí nos da una enseñanza sobre que el tiempo de Dios es perfecto. Cuando llega el tiempo de Dios, las puertas se abren. Cuando llega el tiempo de Dios, las cosas suceden y podemos ver la maravilla de Dios. Podemos ver cuán grande y maravilloso es Dios y decir que valió la pena perseverar y seguir. Amén. Vamos a ver una gran enseñanza que nos trae aquí. José interpreta el sueño de Faraón. Vamos a leer el versículo 1. Dice: la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Cuando José estaba en la cárcel ya 2 años y ya había interpretado un sueño en la cárcel al copero, que él iba a ser regresado a su puesto y al otro que lo iban a colgar. Entonces
vemos aquí que tal vez José no confiaba en los hombres porque aquel hombre, el copero, era como una influencia del faraón. Entonces él no puso su confianza en el hombre, porque la palabra de Dios dice en Jeremías 17:7, dice, ¿no? Bendito es el hombre que confía en el Señor, dice, cuya confianza es el Señor. Amén. Cuando nosotros confiamos en el hombre, podemos salir lastimados, traicionados, pensando que, no sé, encontramos solución a alguna persona en este mundo, queremos encontrar una solución, ya sea tal vez a través del presidente, queremos que cambie este mundo, o a través de los gobiernos, queremos que este mundo mejore, pero sabemos que nunca va a mejorar. Sabemos que el mundo va de peor, a mal, más maldad, más violencia, más corrupción. O sea, este mundo como que ya no hay solución, ¿verdad? Solamente nosotros debemos de poner nuestra confianza en Dios, en la cual, como hizo José en aquellos tiempos. Amén. Entonces, nuestra confianza debe estar en el Señor. Amén. ¿Qué hubiera pasado si José confiaba tal vez, no sé, en su fuerza? Tal vez, si José tal vez confiaba en el hombre, no hubiera salido de aquella prisión. Amén. Dice que José pasó 13 años para que Dios lo pudiera moldear su carácter, su corazón. A veces tenemos muchas promesas en la Biblia que Dios tal vez habló mediante un profeta, que Dios trajo una palabra y queremos que se cumpla ya en el acto. O cuando oramos por una bendición, queremos que esa bendición se cumpla. Pero más no es así, sino tenemos que esperar un proceso, tiene que pasar un proceso. Amén. Porque muchas veces no estamos capacitados para recibir tanta gloria, no estamos capacitados para recibir tanta bendición, porque tal vez nuestro corazón no está capacitado, se puede envanecer, puede venir el orgullo. Entonces, por aquellos motivos que todavía no estamos capacitados, y nosotros tenemos que ser moldeados, procesados, tenemos que ser de acuerdo a como Dios quiere. Amén. O sea, esperar el tiempo de Dios, así como va a ser con José. Amén. José, en este capítulo va a ser su momento donde Dios se va a manifestar de una gran manera. Amén. Como Dios va a abrir las puertas, como Dios va a obrar en la vida de José. Y vamos a ver que todo lo que pasó, todo el odio, el rencor que tuvieron sus hermanos, todo lo que le vendieron, le hicieron pasar momentos difíciles, como que José va a entender que todo el proceso que pasó era con un propósito. Amén. Porque para Dios las aflicciones, las tribulaciones, todo lo que estamos pasando es con propósito. Amén. Vamos a seguir leyendo. Entonces vamos a leer del 2 al 8. Dice, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, en que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjuntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y las vacas de feo aspecto en juntas de carne devoran a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Amén. Dice, se durmió de nuevo y soñó segunda vez.
que 7 espigas llenas hermosas crecían en una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas de viento solano. Y las 7 espigas a menudas devoraban a las 7 espigas gruesas, espigas gruesas, dice, y llenas, y despertó Faraón. He aquí que eran sueños. Sucedió que por la mañana, dice, estaba agitado su espíritu, e envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón su sueño, y no había quien lo pudiese interpretar el sueño a Faraón. Amén. Vamos a ver aquí que el Faraón va a tener una experiencia sobrenatural, porque el Faraón va a buscar la ayuda de los humanos, como muchos de nosotros lo hacemos en la actualidad. Por ejemplo, tenemos, no sé, dolor, nos sentimos mal, buscamos consuelos en otras personas, ¿verdad? Pero nuestro consuelo viene de arriba. Amén. O cuando nos sentimos afligidos, recurrimos a una persona y no estamos confiando en Dios plenamente como lo hace acá José. Amén. Entonces vamos a ver que el faraón va a tener una experiencia sobrenatural, que Dios le va a mostrar que el único soberano que pues está por encima de todos, porque sin Él no somos nada, fuera de Él no somos nada. Entonces Dios le va a mostrar que Él puede, todo lo puede, y Él está en control de todo, que Él usa herramientas, usa a sus hijos como herramientas para que nos pueda mostrar su amor, su gloria, su compasión, su misericordia. ¿Amén? Como somos todos los hijos de Dios, somos sus herramientas, somos instrumentos, somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y todos cumplimos una función y todos predicamos. Amén. Predicamos de una forma, tal vez tal vez de una forma expositiva, tal vez con nuestro testimonio, con nuestra manera de actuar, de vestir, nuestra manera tal vez de pensar. De muchas formas estamos predicando la palabra de Dios. Amén. La 9 dice: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Dice, me acuerdo hoy de mis faltas, dice. Amén. Entonces dice que el copero en esos momentos se acuerda. Amén. Entonces, el proceso que pasó, el sueño que interpretó en aquella celda José, fue con un propósito. Amén. Porque el copero dice se acuerda, porque el faraón había buscado recursos, había buscado ayuda en humanos, pensando que le iban a solucionar, pero no encontró solución. Entonces el copero dijo que yo me acuerdo de un hombre hebreo cuyos sueños fueron interpretados y fueron realizados así. Amén. Eso dijo. Entonces es cuando Dios lo decide, cuando Dios quiere, no es cuando nosotros queramos. Amén. Vamos a seguir leyendo de la 10 hasta la 14. Vamos a leer, dice: cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia de mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaban allí con nosotros un joven hebreo. El joven hebreo era José, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño, dice. Y aconteció, como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron
presurosamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Amén. Dice que le sacaron, dice, apresuradamente. Cuando el tiempo de Dios llega, dice, sabemos que el tiempo de Dios es perfecto, es bueno. Amén. Entonces, sabemos que hay un tiempo que Él nos prueba, sabemos hay un tiempo que Él nos moldea, sabemos que hay un tiempo que está trabajando con nuestro corazón, hay un tiempo donde Dios está sacando todo lo malo de nosotros, pero cuando llega el momento, Dios lo hace en gran manera. Amén. Amén. Entonces, porque Dios cuando abre las puertas, dice que no hay nadie quien lo cierre. Amén. Porque muchas veces nosotros intentamos abrir las puertas por nuestro propio esfuerzo, intentamos avanzar con nuestro propio conocimiento, intentamos tal vez, no sé, seguir avanzando, somos autosuficientes, nos creemos orgullosos o con vanagloria, pero no es así. Nosotros tenemos que reconocer que el único, el que nos da todo, porque por Él seguimos en vida, que por Él estamos de pie, por Él seguimos alimentándonos, que por Él tenemos vestido, tenemos casa, solamente es Él. Tenemos que reconocer que todo proviene de Él. Amén. Porque fuera de Él no somos nada. Entonces, nosotros tenemos que seguir confiando en momentos de nuestras adversidades, seguir confiando. Porque habrá un momento que Dios, cuando ya nosotros estamos moldeados y cuando nosotros ya nuestro corazón esté al agrado de Dios, recibiremos su gloria. Acá dice, ¿no? Y dice, la cárcel se le afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Dice, ¿no? Vino a Faraón. Es como si fuera que, no sé, a uno de mis hermanos, ¿no? Que le llama el presidente, dice, ¿no? A ver, venga, tuve un sueño y para que me puedas interpretar. Dice, como si fuera que te llamando el presidente. Una persona muy importante que gobernaba en aquellos tiempos. Todo Egipto, dice, estaba gobernando. Y de aquella manera. Entonces la 15 dice, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Dice, más he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. El faraón dice que el copero ya le había contado al faraón que le había interpretado el sueño. Entonces, y había sucedido tal y como él lo había dicho, porque el copero iba a ser restablecido en su puesto y el otro iba a ser colgado. Entonces, aquí vemos como que José no solamente estaba actuando de acuerdo a sus conocimientos, no solamente estaba actuando de acuerdo a que él como pensaba, sino de acuerdo a que el Espíritu de Dios dice que le estaba ayudando. ¿Amén? Entonces la 16 dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, dice, ¿ves? Y vamos a ver que en la 16 ya le estaba, como que él estaba reconociendo a Dios, que le estaba dando la gloria, que todo el conocimiento, o tal vez muchos de nosotros cuando ya adquirimos conocimiento o tenemos algún don, talento, como que nos sobresaltamos o nos entra el orgullo y como tal vez queremos ser más que alguien. Entonces aquí José reconoce que no es él quien está interpretando con sus propias palabras, sino es que Dios
está hablando mediante de él. Amén. Entonces vemos en la 16 dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Ves? Amén. Entonces, no es que nosotros, sea con nuestro conocimiento, que damos, tal vez, no sé, sepamos tanto la Biblia y hablamos, porque no es porque nosotros tenemos conocimiento o no es porque nosotros tenemos mucha inteligencia, sino que todo proviene de Dios. Amén. Por la gracia de Dios, tal vez exponemos la palabra de Dios, tenemos conocimiento, sabemos leer, escribir, tenemos muchas habilidades, pero todo proviene de Dios, dice. Entonces vamos a la 17, dice, entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y de que el río subía 7 vacas de gruesa carnes y hermosa apariencia, y pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no han visto ninguna semejanza en la realidad en toda la tierra de Egipto, dice. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se comían que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas aún eran malas, como al principio, y yo desperté. Amén. Dice que las vacas se los comía, pero como si fuera que no se los llenaba, sino a pesar que se los comía, seguían con la apariencia tan flaca, ¿ven? Dice, vi también soñando a 7 espigas crecían en la misma caña, llenas de hermosura, y en otras 7 espigas, menudas, marchitas, abatidas de viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas yo, ¿quién me interprete? Entonces respondió José a Faraón en sueño, del Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón de lo que ha de hacer. Amén. Entonces sabemos que Dios es el que pone las autoridades, y sabemos que Dios dice que acá le confirma a José, también le dice, ¿no? Que si 2 veces, ese sueño es el mismo, de las espigas y de las vacas es el mismo. Entonces como que Dios acá está testificando, como que Dios está afirmando de lo que va a suceder. Amén. Y más adelante le va a decir qué es lo que va a suceder. Vamos. Entonces dice, la 27 dice, también las 7 vacas flacas y las feas que subían tras ellas son 7 años de 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Amén. Le está confirmando que iba a haber 7 años de abundancia sobre abundancia y 7 años de hambre. Y que en esos 7 años de hambre dice que iba a ser hasta olvidado de la abundancia que tenían en esos 7 años. Amén. Y leemos, dice, en aquella abundancia no se echará a ver la causa del hambre siguiente, en la cual será gravísima. Al suceder el sueño del faraón 2 veces significa que las cosas es firme y de parte de Dios, y que Dios se apresura en hacerlo. Amén. Dice que Dios se apresura en hacerlo. Amén. Entonces, aquí vemos que José ya le interpretó el sueño, pero no solamente se quedó con interpretarlo, sino aquí vamos a ver que José también le va a aconsejar al faraón, le va a decir qué es lo que puede hacer para que la tierra de Egipto no perezca. Amén. A veces, muchas veces de nosotros, pasamos por lo que está pasando José, y no entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Porque vemos que José fue
odiado, fue vendido, fue menospreciado. Y nosotros no pasamos ni la mitad de lo que pasó José y como que nos queremos rendir. Amén. No pasamos ni una pequeña parte de lo que pasó José y como que nosotros nos queremos ya renunciar al evangelio, como queremos apartarnos. Pero ¿qué pasaría si nosotros pasábamos todo lo que pasó José? No solamente José, sino todos los hombres de la fe de la Biblia, los que pasaron grandes pruebas, persecuciones, pasaron grandes luchas, aflicciones, y cómo ellos perseveraron y vieron la gloria de Dios. ¿Amén? Porque dice, el que persevera hasta el fin, ese verá a Dios. Amén. Entonces vamos a leer la 33, dice: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Amén. Vemos que en aquellos tiempos la gente diezmaba. Amén. La gente daba el 10% de su ganancia, de las riquezas, de las cosechas, y daba. Entonces aquí José le dice que pudiesen incrementar ese diezmo, ¿no? Ya sea duplicarse o triplicarse, porque no se iba a ver afectado en aquellos 7 años de abundancia, que iba a haber una sobreabundancia que no iba a afectar en nada. Entonces le daba esos consejos al faraón, ¿no? Para que pudiese recolectar y tener una reserva para los 7 días, para los 7 años de hambruna. ¿Amén? Entonces, es como vemos en la actualidad. Por ejemplo, cuando los que hayan estudiado finanzas ven el término cíclico, hay momentos de abundancia y momentos de escasez. Pero nosotros los hombres como que no sabemos administrar, no somos sabios cuando tenemos momentos de abundancia, como que todo lo queremos gastar, que pensamos que toda la vida nos va a durar esa abundancia, pero Dios nos da sabiduría para poder nosotros guardar, almacenar para los tiempos de escasez. Amén. Hay que ser sabio también en nuestros momentos de abundancia. Amén. Entonces vamos a seguir porque nos falta demasiado. Y dice la 34, dice: haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quiten la tierra de Egipto y los 7 años de abundancia, y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdelos, dice. Y aquellas provisiones en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Amén. Aquí está dando el consejo de José al faraón. Amén. No solamente le interpretó, sino le aconsejó, le dio cuál puede ser la solución. Amén. Entonces vamos a leer la 37. Dice: José, gobernador de Egipto. La 37 dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a un hombre como a quien esté el Espíritu de Dios? Amén. ¿Cómo vemos que aquí el faraón puede reconocer la presencia divina? ¿Cómo vemos que a través de las personas más incrédulas pueden reconocer que Dios existe? Amén. Porque ellos eran idólatras, servían a otros dioses, tenían adivinos, tenían magos, pero vemos que aquí el faraón reconoce que el Dios es el soberano. Amén. Cuando aquí, por ejemplo, eso vemos también, hay un rey cuando Nabucodonosor, cuando reconoce a Dios, cuando Daniel y sus amigos no se quemaron en el horno de fuego,
también como que reconoció a Dios. Amén. Cuando no se postraron ante la estatua que había creado, y reconoció también. Y también aquí está reconociendo que en él estaba el Espíritu de Dios, el verdadero Dios. Amén. Al que nosotros servimos, tú y yo, al que hace los milagros. Dice la 39, dice: y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Dice: tú estarás sobre mi casa, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Amén. Imagínate que, no sé, te llama el presidente y te hace un vicepresidente, ¿no? Es algo parecido que le hacen a José, ¿ven? De la prisión llega a ser un gobernador. Como Dios convierte las malas o tal vez la peor situación donde ya no hay salida, convierte en un lugar maravilloso, un lugar donde que solamente Dios lo puede hacer. Amén. Tal vez en momentos más adversos de la vida lo convierte en un maravilloso y perfecto. Amén. Solamente lo puede hacer Dios. Entonces vamos a leer la 41. Dijo: y dijo además Faraón a José: y aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, e hizo vestir las ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, e hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblando la rodilla, y puso sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón y José: yo soy el Faraón, y sin ti ninguno alzará la mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Sanat Panea. Esta palabra Sanat Panea significa Dios habla y vive. Amén. Dios habla y vive. Y dio por mujer a Asenat, hijo de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Dice, amén. Acá el faraón le da una inconversa, una gentil, pero él sigue firme, fiel a Dios. Amén. La 46 dijo: era José de edad de los 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto. Vemos que cuántos años tuvo que pasar, 13 años tuvo que pasar para que pudiese cumplir lo que Dios le había hablado a José. Amén. No solamente nosotros tenemos que esperar, ser pacientes y perseverar. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Ser pacientes y perseverar, porque ese es el camino donde llegaremos a ver la gloria de Dios. Pacientes y perseverar, pacientes y perseverar. Amén. Porque tuvo que pasar 13 años. José, como nosotros tal vez pasa 1 año, 2 años, 3 años y nos rendimos, ¿no? Pensamos que Dios ya no escucha, pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, pero como José esperó 13 años, siempre puso su confianza en Dios y siempre sabía en quien estaba confiando lo iba a cumplir. Amén. Porque la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Amén. Pueden pasar años, siglos, pueden pasar décadas, pero siempre se va a cumplir lo que Dios dice. Amén. Entonces, leemos la 46, dice: era José de la edad de 30 años, dice, fue presentado delante del rey del faraón de Egipto, y salió José delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto, dice. Dice, en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimentos en las ciudades.
poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Amén. Dice, recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos, antes que viniese el primer año de hambre, en las cuales dio a luz a Senat, hijo de Potifera, sacerdote de On, y llamó José al primer primogénito Manasés, porque Dios me hizo olvidar de mi trabajo. Amén. ¿Qué dice? Dice, Dios me hizo olvidar. Amén. Porque José entendió, Dios había trabajado en su corazón, Dios había moldeado su carácter. Porque, ¿qué pasará, por ejemplo, tus hermanos te venden, tus hermanos hacen todo lo malo contra ti y tú llegas a ser alguien importante? Por ejemplo, tú llegas a ser, no sé, el comandante de la policía y tus hermanos cuando eras niños te vendieron, te maltrataron, tus hermanos te odiaron. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Tú le acusarías? ¿Te vengarías? Probablemente que sí, ¿verdad? Pero José, en el transcurso de aquello, le hizo entender todo lo que estaba pasando era con propósito. Amén. Porque nada es fácil en la vida. Amén. Nosotros tenemos que ser probados y probados para recibir la bendición de Dios. Amén. Entonces, dice, ¿no? Dios le hizo olvidar. Amén. También nos habla cuando nosotros estemos en la gloria, nos olvidaremos de toda la aflicción que hayamos pasado en esta tierra. Porque cuando nos habla en Romanos 8:18 dice, ¿no? Tengo por cierto que la gloria venidera es mayor que las aflicciones. Amén. Porque no se compara, dice, ¿no? La gloria venidera de las aflicciones que estamos pasando en estos momentos. Amén. Dice porque las aflicciones pueden durar 10 años, 20 años, 30 años. Parecen una eternidad para nosotros, pero comparando con la gloria venidera que ha de manifestarse allá en los cielos, la gloria venidera va a ser eterno y para siempre. No es nada comparado con esta aflicción que estamos pasando en estos momentos. Amén. No es nada comparado con lo que el mundo está viviendo en estos momentos. No es nada comparado. La gloria venidera no tiene comparación. Amén. Entonces, dice Manasés, dice, ¿no? Dios me hizo olvidar de mi trabajo y de toda la casa de mi padre. Y el otro dice, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra en mi aflicción. Amén. Ahora vamos a ver la 53. Dice, así que cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre, dice, en la tierra de Egipto, el pueblo clamó al faraón por pan, y faraón a todos los egipcios dijo, id a José y haced lo que os dijere. Y el hambre estaba por toda extensión del país. Entonces abrió José todo el granero donde había y vendían los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto a comprar a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Amén. Vemos que el hambre, ya estaban en tiempo de hambre, los 7 años de hambre. Entonces vemos que Faraón le dice, ¿no? Faraón le dice al pueblo, dice, ¿no? Que vayan donde José, porque él y
hicieran todo lo que dijera él. Amén. Vemos que los planes de Dios siempre son como que a largo plazo, porque nada solamente viene porque hoy me lo dicen, la promesa hoy y mañana se me cumple. No, tienen que pasar procesos. Si nosotros vemos y leemos la Biblia, todos los hombres como Moisés, David, Jacob, José, aquellos hombres, Abraham, tuvieron que pasar unos procesos. Amén. Tuvieron que pasar procesos, pruebas, persecuciones, dificultades y ver la bendición de Dios. Pero a través de aquello todo, ellos siempre confiaron en Dios. Amén. Pero muchos de nosotros queremos recibir solamente bendición, más no pasar por aquellas aflicciones, por aquellas pruebas. No queremos pasar. Amén. Más a veces vivimos solamente quejándonos. A veces vivimos solamente queriendo recibir gloria, más no ser probados. Pero es necesario que nosotros seamos probados para que pudiese venir la bendición. Si no somos probados, nunca recibiremos la bendición. Amén. Porque Dios nos prueba nuestra capacidad. Amén. Porque nos podemos llenar, nos podemos enaltecer, nos podemos enorgullecer con lo que podemos adquirir, tal vez, con la bendición que Dios nos puede dar. Pero para ello tenemos que estar capacitados. Amén. Sabemos que el sufrimiento que pasamos, todo tiene un propósito. Amén. Todo dolor tiene un propósito. Porque dice, para los hijos de Dios, todo, para los que le aman, ¿qué dice? Todo obra para bien. Amén. Pero solamente para los que le aman. Pero los que están fuera de Dios y les va mal, ellas son las consecuencias de lo que están, de sus actos, del pecado. Amén. Es otro tema, pero para los que aman, todo obra para bien. Entonces, vemos que todo el proceso de José es un propósito. A veces me pongo a pensar y pongo a meditar. Yo digo, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si José no lo hubiesen vendido? ¿Qué hubiese pasado si a José no lo hubiesen llevado a la cárcel y no hubiese conocido a aquellos hombres que interpretó en la cárcel el sueño y no hubiese conocido al faraón? Todos hubiesen muerto de hambre, ¿verdad? Hubiese muerto José, hubiesen muerto sus hijos y no hubiese nacido el Mesías. Entonces, todo está en los planes de Dios. Todo está escrito. Amén. Está escrito todos los malos momentos y los buenos momentos. Amén. Porque cuando nosotros leemos Génesis 1:2, dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra y el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre... Cuando nosotros hablamos, decimos, ¿quién habrá creado las aflicciones? Es un término muy profundo en sí, pero solamente le voy a dar algo, Dios todo lo hizo. Amén. Solamente lo hizo con un propósito, porque a través de los malos momentos, donde Él se pueda manifestar su gloria, su poder, porque nosotros muchas veces somos incrédulos y no creemos en Dios. Solamente de aquella forma podemos creer, podemos ver, podemos reconocer a Dios. Amén. Entonces, tenemos solamente que agradecer a Dios por todo. Amén. Tal vez no lo comprendamos en el momento, tal vez nos sentimos impotentes, nos sentimos como que Dios no está con nosotros, pero sabemos que Dios, todo está en control y en sus manos de Dios. Amén. Entonces vamos a ver la capítulo 42. Los hermanos de José.
vienen, dice, por alimento, dice, ¿no? Vamos a correr porque ya está pasando tiempo. Dice la 42, capítulo 42 de Génesis, dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? ¿Por qué, le habrá hecho esa pregunta, ¿por qué os estás mirando? ¿Por qué se están mirando? Dice, ¿no? ¿Por qué os están mirando? Porque como que ya no había alimentos y no sabían a quién recurrir, no sabían a dónde ir, estaban desesperados, estaban como que con miedo, que pensaban que iban a morir y se miraban unos a ellos, ¿no? No sabían qué hacer. Entonces, ¿qué les dijo Jacob? Les dice en el versículo 2, dice, y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Acá nos habla algo de la fe. Dice, cuando yo he oído. Amén. Dice aquí, Jacob oyó y creyó. Oyó y creyó. Amén. ¿Por qué nosotros creemos en Jesús? Porque escuchamos, amén. Escuchamos. La fe, ¿por qué viene? Dice, por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Ese oír tenemos que accionar. Amén. No solamente es ser oidores, dice, ¿no? Sino hacedores. Entonces acá nos está hablando algo de la fe. Como que Jacob escuchó que en Egipto había alimento, entonces mandó a sus hijos. Amén. Vamos a leer. Nos vamos a demorar si no. Si nos profundizamos. A ver. Dice la 3. No, la atamos en la 2. Dice, y comprad de allí para vosotros, para que podamos vivir y no muramos, dice, ¿no? Dice, la 3 dice, y descendió los 10 hermanos de José a comprar trigo a Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que me acontezca algún desastre. Sabemos que Jacob, dice, amaba a José. ¿Por qué le amaba a José? Porque era su primogénito, un primogénito hijo de Raquel. Y Raquel era una mujer que le amaba. Amén. Entonces, como que ese vacío que sentía en aquel momento, que solamente con Benjamín lo podía llenar en aquellos tiempos. Entonces, no quería mandarlos con sus 10 hermanos, que no iba a suceder tal vez algún otro tragedia, dice, ¿no? Vamos a leer, vamos a seguir leyendo, dice, vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el señor de la tierra, que le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron en el rostro a la tierra. Amén. Sabemos que José les estaba esperando, sabía que ellos iban a venir, porque en sí todo Egipto estaba sufriendo de hambre, había escasez, entonces él sabía que iban a ir los hermanos. Pero en este versículo vemos como que el sueño de hace 13 años atrás, que él había soñado y les había dicho a sus hermanos que se estaba cumpliendo literalmente, ¿no? Literalmente, que ellos se iban a inclinar ante José. Y lo estaban haciendo aquí. Dice, en la 6 dice, y se inclinaron a él rostro a tierra. Como que estaba cumpliendo la palabra literalmente. Y tal como lo dijo, estaba realizando. Amén. Y José, cuando vio a sus hermanos, les conoció, mas hizo como no los conocía, y habló ásperamente, y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimento. Amén. Cuando acá le estaba hablando ásperamente, los estaba haciendo para que los pudiese probar. Amén. Que fueran ellos. Amén. Dice, José pues conocía a sus hermanos, por ellos, no, José pues
conocía a sus hermanos, pero ellos no lo conocían, dice. Entonces se acordó José de sus sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, ¿espíais para ver lo descubierto del país habéis venido? Ellos le respondieron, no señor, nosotros, sino que tus siervos han venido a comprar alimento, dice, ¿no? Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. He aquí el menor está hoy con nuestro padre y el otro no parece. Dice, ¿no? Entonces aquí José está tratando de recibir la información, le está haciendo unas preguntas y les está también como que acusando de espías. Amén. Está acusado de espías. Y aquí está preguntándoles como para tener más información. Amén. De su hermano, de su padre. Y vamos a seguir. Y cuando dice el otro no aparece, sus hermanos ya pensaban que ya estaba muerto. Amén. Dice, y José les dijo, eso es lo que he dicho, afirmando que sois espías. Aquí otra vez como que les está acusando, dice, en estos 6 probados vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestros hermanos menor viniere aquí. Amén. Aquí como que pensaba que ellos aún no habían cambiado, amén. Pensaban que ellos seguían siendo los mismos hombres con lo que le habían vendido, ¿sí? No siendo piadosos, siendo unos hombres como que no tenían compasión por sus hermanos, amén. Pensaban que ellos seguían siendo así, por eso como que les seguía hablando y seguía probando, amén. Entonces dice acá, la 16, enviad a uno de vosotros y traed a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestra palabra será probado, si hay verdad en vosotros, y así no vive Faraón, que sois espías. Amén. Aquí como que le sigue probando. Amén. Dice, y al tercer día les dijo José, haced esto, vivid, yo temo a Dios. Amén. Dice que él teme a Dios, como todos debemos de ser, amén. Todos los hijos debemos vivir con el temor a Dios, amén. Si nosotros tenemos el temor a Dios, entonces viviremos apartados del pecado, amén. Dice 19, dice, si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad alimento para el hambre de vuestra casa. Dice, ¿no? Pero estaréis en vuestros hermanos menor, y será verificada vuestra palabra, y no moriréis. Y ellos lo hicieron. Amén. Aquí José les sigue probando y les sigue diciendo que ustedes son espías, si no trajeran a su hermano, él morirá. Entonces vamos a ir a la 21. Dice, y decían de uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestros hermanos, pues vino la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le echamos, por eso ha venido sobre vuestro la angustia. En ese momento ellos se acordaban de lo que habían hecho con su hermano José, amén, que no tuvieron compasión, que no tuvieron piedad, y pensaba que Dios les estaba castigando, amén, pensaba que Dios estaba derramando su ira contra ellos, amén, y estaban como que arrepentidos. Entonces eso que José escuchaba y comenzó, dice que a llorar. Vamos a leer más adelante. Dice, entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis, y aquí también nos ha demandado su sangre. Amén. Pensaba que era un castigo de Dios.
Pero ellos no sabían que les entendía José, porque había intérprete entre ellos. Amén. Entonces dice que entonces José estaba hablando en el idioma de los egipcios y sus hermanos en hebreo, porque dice aquí había un intérprete. Entonces como que ellos tal vez hacían una reunión, entre ellos hablaban en hebreo y pensaba que José no las escuchaba, ¿no? Pero José como que había crecido en ellos y les entendía. Y miraba que sus hermanos verdaderamente estaban arrepentidos, miraba que se estaban lamentando de los sucesos que habían hecho con su hermano. Amén. Entonces dice, y se apartó José de ellos y lloró, después volvió a ellos y les habló. ¿Ya ves? Que José, al escuchar de lo que estaban hablando sus hermanos, del arrepentido que estaban de lo que habían hecho con José, entonces José dice que se puso un costado, lloró, se secó y volvió a ellos y les dijo. Y oró, dice, después volvió a ellos y les habló. Y tomó entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llamaran sus sacos de trigo y volviéndose dijeron a cada uno, poniéndolos en su saco, que los diesen comida para el camino. Y así hizo con ellos. Amén. Dice, pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca del costal. Amén. Dice, y dijo a sus hermanos, mi dinero me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se sobresaltaron de corazón y espantados dijeron uno al otro, ¿qué es lo que nos ha hecho Dios? Como que aquí, como que no hay lógica, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tú te vas al supermercado, haces unas compras y pagas, ya sea, no sé, 200, 300 pagas, y regresas a tu casa y ves que el dinero está, todo lo que has pagado está en la bolsa. ¿Y cómo te pondrías? ¿Triste o alegre? Alegre, probablemente que te pondrías alegre, ¿no? Porque, o sea, todo lo que has comprado y te lo han devuelto. Pero ¿qué pasó aquí? Dice que los hermanos que se asustaron porque el dinero estaba en sus bolsas. Pensaron que el rey les iba a acusar que ellos se habían robado o pensaban que iba a ser algo más en contra porque en sí ya lo tenía aprisionado a Simeón. ¿Amén? Estaban más asustados. Entonces ellos decidieron ir a su padre y con Benjamín para poder regresar. Amén. Vamos a seguir leyendo. Dice, y venido a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que había acontecido, diciendo, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías, somos dos hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece y el menor está con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón y el Señor de la tierra nos dijo, en este conoceré a sois hombres honrados, dejad conmigo a vuestro hermano y tomad para el hambre de vuestra casa y andad. Y traedme a vuestro hermano, al menor, para que yo sepa que sois espías, sino hombres honrados. Así os daré vuestros hermanos y negociaréis en la tierra. Y aconteció que, vaciado ellos sus sacos, y aquí que el saco de cada uno estaba atado de su dinero, y viendo ellos a su padre los atados de dinero, tuvieron temor. Amén, tuvieron temor, gran temor. Entonces su padre de Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José no aparece, y Simeón tampoco, y Benjamín lo llevaréis. Contra mí son todas las cosas. Amén. Como que aquí Jacob dice, ¿no? Que todas las cosas están viniendo contra mí. También como que Jacob aquí no estaba entendiendo que todo es un propósito de Dios, porque a través de ello
ellos van a ser llevados ante el gobernador, que era José. Amén. Como que a veces cuando vienen muchas pruebas no entendemos a Dios. Cuando vienen dificultades pensamos que es para morir, pero no sabemos que es para la gloria de Dios. Amén. Vamos a continuar. Entonces, y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos. Si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano, que yo devolveré a ti. Y dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y le aconteciere algún desastre en el camino, por donde veis, haré descansar mis canas en el dolor del Seol. Amén. Como que acá Jacob está un poco desesperado, no sabiendo qué hacer. Jacob está turbado porque aparentemente está perdiendo a sus hijos, porque ya piensa que José ya no está, piensa que Benjamín va a perecer, piensas que Simeón también va a perecer porque está en prisión en Egipto, pero no sabes, pero cuando son las cosas de Dios, todo obra para bien. A los que le aman, dice, ¿no? Todo obra para bien. Entonces, mis hermanos, aconsejarles que decir que la palabra que hemos aprendido hoy, en las adversidades, nunca seguir siempre confiando en Dios. Por lo que estamos pasando, por dificultades, por lo que miramos en las noticias, por todo lo que estamos atravesando, siempre primero confiar en Dios, porque Él hará grandes cosas y maravillas. Y Él nos hará ver cosas que aún nuestros ojos no han visto. Amén. Tal vez nos dará más de lo que nosotros pidamos. Tan solo tenemos que confiar y perseverar en el Señor, porque Él hace de las cosas adversas en cosas maravillosas. Amén. Entonces, muchas gracias, mis hermanos. Esto fue Génesis 41 y 42. Y vamos a seguir animarles a que sigan perseverando en el camino de Dios, a que sigan leyendo, a que sigan escudriñando la palabra de Dios, porque esto es el que nos alimenta y el que nos da fuerza en momentos de nuestras angustias y tribulaciones. Amén. Gracias, maravilloso Dios, te agradecemos en este día por tu amor y por tu inmenso misericordia, bendito Dios, que aquí seguimos adelante, perseverando, confiando en ti, a pesar de las tribulaciones y aflicciones, Señor. Sabemos que todo obra para bien a los que te aman, dice tu palabra, y confiamos, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. No hay nadie como tú, grande, misericordioso Dios y maravilloso Dios. Yo sé que tú estás obrando en nuestras vidas y sabemos que tú eres el que nos da la vida, maravilloso Dios. Y agradecer eternamente por este hermoso tiempo de haber compartido tu palabra. Y sabemos que esta palabra llegará a mis hermanos que están oyendo y será sembrada en sus corazones, maravilloso Dios. Amén. Y nos vemos hasta la próxima.